¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Faro Televisión y hoy nos acompañan Francisco Narváez, conocido como Culi, y Miguel Ángel Roldán, que son los autores de Historia del Movimiento Obrero en Melilla. Un libro, realmente son dos libros y además va a haber un tercer volumen, según me he enterado, sobre todos los movimientos sociales y obreros en nuestra ciudad a lo largo de más de un siglo, porque empieza en 1893, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué es esa la fecha del arranque del movimiento obrero o tiene algún otro significado en especial? Tiene un significado en especial, es que Melilla hasta el año 1893 es un presidio, es una fortaleza, no es una ciudad, es un cuartel y no había prácticamente población civil. Estaban pues los militares, los funcionarios, los presidiarios, y es básicamente a partir, posiblemente antes, ¿no? Pero de una manera abierta. Con la guerra de Margallo del año 1893 hay una afluencia masiva que acompaña al ejército que se desplaza aquí a la pacificación de la zona, y parte de todos esos miles de personas que se desplazan con el ejército, una vez termina la contienda, se quedan aquí y Melilla empieza a crecer como ciudad y a nacer como ciudad. Por eso es 1893. Antes no había movimiento obrero porque no había ningún tipo de movimiento. Aunque sí existían, digamos, presos políticos. Melilla fue un presidio y durante mucho tiempo fue el sitio al que se enviaba a los disidentes políticos por parte del gobierno de turno. Es decir, aquí hubo liberales, aquí hubo obreros o libres obreros exiliados o detenidos o prisioneros, como consecuencia de las primeras luchas obreras que se producen en el país a raíz de la Constitución. Bueno, Miguel Ángel lo conoce bastante mejor que yo, de la primera internacional, etcétera. Pero como ciudad civil se puede empezar a hablar a partir de 1893, antes no. Por esa es la fecha de partida. Y a partir de esa fecha, has hablado de la guerra de Margallo, empiezan a hacerse obras militares fundamentalmente, imagino. ¿Qué asociaciones obreras se van creando en ese momento? Mira, como decía Culi, hay una serie de deportados que son los que llegan a Melilla, aparte de otra gente que venía efectivamente acompañando, que detrás del ejército siempre había habido una obra, ¿no? Pero es que se da el caso que desde Málaga, los primeros militantes obreros de Málaga y dirigentes del movimiento obrero en Málaga, muchos de ellos fueron deportados aquí a Melilla. Gente de una talla internacional y nacional, por su participación en la creación del movimiento obrero o de los sindicatos, como era el doctor José García Viñes. Cuando esta gente viene deportada aquí desde Málaga hacia Melilla, no se quedan quietos, evidentemente. Y entonces la importancia que tuvo en el movimiento anarquista la creación y su comparable en la primera internacional en toda Europa, este doctor, el doctor José García Viñes, pues evidentemente no se quedó quieto, y era un gran ideólogo, y además se da el caso que aquí en Melilla su obra estuvo hasta el 1931, que llegó a ser concejal independiente, pero dentro de la lista del Partido Socialista, y en todos los anales, en todas las historias que se hacen del movimiento anarquista español figura José García Viñes. Está claro que aquí en Melilla había un grupo de dirigentes obreros malagueños con una experiencia en las luchas obreras, que aquí en Melilla evidentemente no se quedaron quietos, sino que también fueron quizá un poco la semilla o la guinda de todo el movimiento que después vendría después, ¿no? con el paso de los años, ¿no? La primera parte del libro abarca desde el año 93, del siglo XIX, hasta 1923, que es cuando toma el poder el dictador Primo de Rivera. Sí. En todo ese periodo, ¿qué avances hay en el movimiento obrero en Melilla? Bueno, en primer lugar hay un largo recorrido, es decir, desde 1893 hasta 1913 no existe ninguna sociedad obrera. Todos los intentos de crear sociedades obreras, sindicatos, para que nos entendamos, terminan con la expulsión de sus organizadores. Todo intento de reivindicación social acaba con los trabajadores puestos en el muelle, embarcados en el buque Correos, sin conocimiento de la familia, tal y como la han cogido en el Tajo y se los han llevado para allá. A partir del año 1913
aprovechando también las gestiones que se hacen desde Madrid con el Partido Socialista y con Pablo Iglesias, se empieza a abrir un poquito la mano y se crean la primera sociedad obrera en Melilla, que se llama La Defensa. Pero es muy importante porque en ese proceso de creación de esta sociedad participan de una manera activa personajes muy significados dentro del movimiento obrero español, antes y después. Son Antonio Díez, Paulino Díez, García Viñas desde atrás, Mairena, Salina, que es un referente en el movimiento socialista andaluz y en el movimiento obrero andaluz, malagueño, que son personajes que venían muy curtidos en las luchas obreras desde el siglo pasado. Y su presencia en Melilla, en unos casos circunstanciales, en otros porque había aprobado su oposición, como García Viñas, en otros porque habían sido deportados, como Mairena, ayuda al proceso de concienciación de los trabajadores de que es necesario contar con herramientas, con organizaciones donde a través de la solidaridad y del apoyo mutuo se pueda hacer frente a unas situaciones de vida que ahora comentaremos que eran durísimas. Y ese proceso dura hasta el año 1919. Y es un proceso que va creciendo y que se traduce en unas mejoras significativas de la situación económica y de la calidad de vida y sobre todo de los derechos de los trabajadores en Melilla, pero que acaba dramáticamente en 1919 con la expulsión de prácticamente todos los directivos de las sociedades obreras son expulsados de Melilla. Los llaman a la Comandancia General para tener una reunión y desde allí los suben y los detienen y se los llevan a Fuerte de Rostro Gordo y por la noche los embarcan y ya no vuelven a Melilla, a pesar de las gestiones que se realizan en el Parlamento español. Interviene Pablo Iglesias, interviene montones de parlamentarios socialistas y desde el 19 a 1923 lo que hay es desde la administración, desde la burguesía, lo que se empiezan a potenciar son los sindicatos católicos y a desmontar toda la sociedad de todo el entramado obrero y los sindicatos de clase y a fortalecer y a consolidar la organización empresarial. Ya con la llegada de Primo de Rivera, pues olvídate, ahí cualquier resto del movimiento obrero que hubiera en Melilla queda muerto y enterrado y finiquitado hasta que no llega la República. Hablamos de esas duras condiciones de trabajo que había. De trabajo y de vida. Por poner un ejemplo, en Melilla los sueldos desde 1910 a 1918 no solamente no subieron, sino que bajaron. Aquí un trabajador medio podía estar ganando 3 pesetas al día. Y un kilo de pan costaba 0,90 céntimos, es decir, cerca de 1 peseta. Un kilo de carne costaba 4,50. Es decir, una vivienda, es decir, un cuartucho, la mitad de grande el tamaño de esto, de 12 metros cuadrados, 13 metros cuadrados, pues vivían 2 familias, 3 familias, y costaba 30 y tantas pesetas al mes. La gente vivía en barracas, en cuevas, hacinadas, la mortalidad infantil era tremenda. No había para comer, y encima las jornadas laborales eran de 12, 14, 16, 18 horas. Y bajando, y eso sin derecho a sindicación, las leyes laborales no se respetaban, no se pagaba el seguro de vejez, no había, ¿cómo se llama esto? No se respetaba el trabajo de los niños, de las mujeres. Bueno, era una situación extrema, era de extrema miseria. Y eso se recoge muy pocas veces en la prensa local, esa circunstancia tan dramáticas que vivía la clase trabajadora y frente a la que se tienen que levantar y se tienen que organizar para empezar a superar y a mejorar sus condiciones de vida. Ya no hablamos de sanidad, no hablamos de educación, no hablamos de vestirse, no hablamos de cultura, no, estamos hablando solamente de subsistir. De acuerdo. ¿Y cuándo se produce el primer meeting obrero en Melilla? ¿Alguna fecha que tengas localizada? 1914. En 1914 y además con un gran éxito de público en La Defensa, y además intervienen en ese meeting Antonio Díez Martín, que unos años más tarde será alcalde de Melilla y fundador o refundador, ¿no, Miguel? Refundador del Partido Socialista y de la UGT. Victoriano Mairena, que era un referente dentro del movimiento
obrero andaluz y sobre todo malagueño, fue un hombre clave en el crecimiento de la UGT y del Partido Socialista a finales del siglo XIX, que había participado con muchísimos mítines con Pablo Iglesias a lo largo de la provincia de Málaga. Y bueno, y algunos más que no recuerdo ahora mismo quiénes son los que participan. Y ese es el primer mitin. Pero cuidado, es un mitin que se celebra bajo... Ellos no pues, esperaban que no se les autorizara. No se autorizaron. Pero con unas condiciones muy determinadas. No se podía hablar de política ni se podía hablar de sus condiciones laborales. Solamente podían hablar de la falta de vivienda y de la carestía de la vida. Es decir, de lo que se llamaba los artículos de primera necesidad. Y bueno, pues eso, y al final todo el discurso era cómo conseguir que las viviendas sean más baratas y sean más dignas, y que la especulación que había sobre las escasas viviendas que se estaba produciendo, y cómo conseguir que los productos de primera necesidad, básicamente el pan, que era de lo que vivía la gente, se bajara y fuera de mejor calidad. A eso se le quitaba el mitin. No, la autoridad militar no permitía más. Y hablando de militares, ¿cómo influyó la guerra, sobre todo a partir del año 21, con el desastre de Anual, cómo influyó ese conflicto tan sangriento en el movimiento obrero? No, ya había desaparecido. Totalmente. En el año 19 ya lo dejaron finiquitado y ya, una vez militarizado esto, cualquier intento era buscarse el fusilamiento inmediato. Pero ¿y en la clandestinidad no había...? No, ya comentamos, en 1919 se expulsa a todo el mundo. Y hay 2 intentos posteriores y se vuelve a expulsar a todo el mundo. Y se deja a la familia la mayor de las indigencias y se encarcela a todo el mundo. Y esto es que Melilla era un cuartel. Y ya entrando en lo que es la dictadura de Primo de Rivera, siempre se ha dicho que el Partido Socialista a nivel nacional fue de los que colaboró de alguna manera con la dictadura. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo desde un punto de vista. O sea, la palabra colaboracionista, ¿no?, de las organizaciones socialistas con la dictadura de Primo de Rivera. Lo que no hay que olvidar es que esa situación es la que permite crear el primer instituto de reformas sociales. O sea, gracias a eso, los líderes socialistas consiguieron pues la creación de lo que hoy entendemos de la seguridad social. O sea, que hubo una serie de avances que sí se consiguieron gracias a ese pacto. O sea, comités paritarios. Claro, las elecciones a los comités paritarios, que era la representación, y no existían las magistraturas del trabajo como hoy la hemos conocido, sino que eran laudos donde empresarios y trabajadores llegaban a pactar sus condiciones de vida. Eso es un avance enorme que consigue la Unión General de Trabajadores con el Partido Socialista y interesadamente se ha dejado quizás ver demasiado la palabra colaboracionista, entendiendo que se estaba colaborando con un régimen militar. Pero el tema, yo creo, esto es en palabras de directivos sindicales, dirigentes sindicales posteriores, no es mejor sindicato el que más pide, sino el que más consigue. Y yo creo que ahí fue, haciendo un balance general, yo creo que fue positivo participar en esa situación, porque se avanzó mucho para cómo se estaba. Con un matiz. En Melilla, tanto el Partido Socialista como las sociedades obreras, es decir, como la UGT y la CNT, siguieron estando prohibidas hasta mayo de 1930. Es decir, es prácticamente cuando cae el dictador, cuando se abre la posibilidad de empezar a constituir aquí de nuevo sociedades obreras, porque la férrea mano militar no permitía la creación, es decir, daba igual un poco lo que estuviera sucediendo en el resto del Estado. De hecho, es fácil coger la prensa local y un personaje idolatrado en la Melilla oficial como es Cándido de Lovera haciendo apología del incumplimiento de las leyes en materia laboral porque Melilla estaba en el protectorado y esto era una situación muy especial y aquí no se podían permitir los derechos de los ciudadanos. De hecho, en el libro hay una aportación muy interesante porque no hablamos solamente del movimiento obrero ni de los trabajadores. En el primer tomo, y también en el segundo, pero sobre todo en el primer tomo, se dibuja el origen de los primeros partidos políticos en Melilla, pero sobre todo la evolución del régimen militar al régimen civil y la lucha de los trabajadores por lograr que Melilla se encuadrara dentro de la normalización constitucional, es decir, que Melilla tuviera su ayuntamiento, que tuviera su representación en Cortes, que tuviera su gobernador civil y que se cumplieran los derechos, se pudieran ostentar y ejercitar los derechos fundamentales que la Constitución reconocía a todos los españoles, que en Melilla no se permitía, y que por tanto se pudieran existir partidos políticos
pudieran existir organizaciones obreras y que estos se pudieran presentar a las elecciones. Y todo ese proceso y toda esa lucha, que es una lucha muy interesante, en la que no solamente estuvieron los obreros, también hubo una parte del empresariado que apoyó la normalización democrática, la capitalizan y la protagonizan los obreros. Y se plasma en el segundo libro, que es con la proclamación de la República. Pero los trabajadores son fundamentales a la hora de... Hay una constante en las reivindicaciones de las sociedades obreras, o sea, de los sindicatos y de los partidos de izquierda, y es que por la situación territorial de Melilla, está claro que formábamos parte, como vecinos, formábamos parte territorial del protectorado, pero Melilla nunca fue parte del protectorado. Aparte. Entonces, el alto comisario, que, con su residencia en Tetuán, él entendía que Melilla era de aplicación las normas que él aplicaba en el protectorado, y de ahí las prohibiciones de que aquí se cumpliesen las normativas que había en el Estado español sobre temas de derechos laborales o de derechos sociales, y a veces sí y a veces no. Y es una constante como desde la Sociedad Obrera aquí de Melilla se colaboraba en la prensa nacional para denunciar esa situación. Claro, en la prensa local no se recogía, evidentemente, pero en las hemerotecas nacionales que hemos consultado, efectivamente, hay una permanente denuncia de que Melilla se tiene que desarrollar como ciudad no integrante del protectorado, ¿no? ¿Estamos hablando de qué época exactamente? ¿De años 20? Estamos hablando, desde 1900. Es una constante. Es una constante en la reivindicación de los trabajadores. Y no solamente es una constante, es una constante además que era vital. Y que diferenciaba al movimiento obrero de la burguesía local, porque solamente una pequeña parte de la burguesía luchaba o defendía la necesidad de establecer un régimen civil en Melilla. Estamos hablando siempre del primer libro, y de hecho siempre defendieron incluso durante la República, pues que Melilla pertenecía al protectorado, mientras que los obreros y el Partido Socialista mantenía todo lo contrario, porque decía, oiga usted, no, el día que España no esté en el protectorado, habrá que devolver a Marruecos su territorio legítimo, y Melilla no forma parte del protectorado, nunca ha formado parte, es igual que Salamanca, que Madrid y que Málaga, y por tanto debe de encuadrarse dentro de la normalidad constitucional y quedarse al margen del protectorado. La conexión al protectorado por parte de la burguesía, que era una construcción absolutamente artificial y claramente perjudicial para los intereses de Melilla, se basaba simple y llanamente en los intereses económicos del mismo. Pero tenía el peligro que una vez se consiguiera la independencia de Marruecos, Melilla acabara dentro del protectorado y por tanto entregándose a Marruecos cuando nunca había pertenecido al protectorado ni por tanto a Marruecos. Ese era, digamos, un poco el dibujo, el planteamiento de los trabajadores en esos momentos. Entonces, cuando ya se crea una autoridad civil en Melilla, ¿ya es en época de la República? Sí. ¿O cuando cae Primo de Rivera? No, es con la República. O sea, Melilla no tuvo estatuto de ciudad civil hasta que no hubo un gobierno republicano. O sea, el primer ayuntamiento que tenemos civil, el ayuntamiento como tal, es con las elecciones del 14 de abril. No solo se constituye el primer ayuntamiento civil de Melilla, que es cuando también se empieza a participar en las elecciones generales, a Cortes. Después, bueno, pues todos sabemos cómo termina la República, o cómo terminaron con la República, ¿no? Pero el Melilla empieza a ser ciudad civil gracias al tratamiento que se le dio por parte de la República. Su primer ayuntamiento lo tiene con motivo de las elecciones municipales. Se había diseñado un ayuntamiento un tanto singular, que no era igual que el resto del Estado, es decir, porque era un ayuntamiento con mitad representación corporativa y mitad representación popular, como había pedido siempre la burguesía melillense, pero tras la implantación de la República, mediante distintos decretos del nuevo gobierno republicano, Melilla se normaliza y llega a tener un ayuntamiento como todos los demás y se constituye como tal. Pero a su vez, casi inmediatamente, se reconoce su representación en Cortes, que nunca la había tenido, separada de la de Ceuta, porque también se quería unir las dos circunscripciones con un diputado único. Y empieza a tener por primera vez en su historia un gobernador civil, o un delegado del gobierno, como se le quiera llamar. Y por tanto, a no depender del alto protectorado, del alto comisario, ni de la Comandancia General de Melilla, algo que sí volverá a ocurrir después a partir del año 1934, una vez se va al poder la derecha en el 1933, el Partido Radical. Y eso es lo que se cuenta en la segunda parte del libro. Sí, creo que abarca hasta que el estallido de la guerra. Hasta el 18 de julio de 1936. Pero ese libro, en el libro abordamos una cosa que es muy interesante. Yo creo, por primera vez se hace un estudio en profundidad del sistema de partidos políticos que hubo en Melilla en la República. Se describen cada uno de los partidos
cuándo se constituyó, quién lo constituyó, sus juntas directivas y el proceso vital del partido, de todos los partidos, de izquierda y de derechas. Se hace un estudio pormenorizado de todos los procesos electorales que hubo y de todos los acontecimientos de relevancia social en el que evidentemente los sindicatos fueron protagonistas. Si hablábamos antes de las malas condiciones laborales que había en los años 20, después de la dictadura y después de desmontar todas las estructuras organizativas de los trabajadores, cuando se llega a la República, la situación laboral y económica de estos trabajadores pues, es muy mala. Es decir, no se seguían sin respetar las leyes, etcétera. Y entonces también se estudia todo el proceso de reconstrucción del movimiento obrero y del funcionamiento de los jurados mixtos, que es espectacular, y los avances que se hay en materia de, para que nos entendamos en terminología de hoy, ¿no, Miguel? Convenios colectivos, que aquí ya serían bases de trabajo, se llamaban en aquel tiempo, en prácticamente todos los sectores, con una mejora espectacular. Pero en definitiva lo que nos lleva a esto es que en el libro se recuperan 1.200, tú sí lo has contado, sí, ¿no? 1.270 por ahí, 70 nombres de melillenses que fueron protagonistas de este periodo, del periodo republicano, desde 1931 a 1936, de tal manera que es muy difícil que haya un melillense que no encuentre ahí a un antepasado suyo. Es muy difícil. ¿Y qué sindicato tuvo más fuerza en la época de la República en Melilla? Es una cuestión... PSOE, CNT, algún otro que... Depende un poco cómo se mire, ¿no, Miguel? Sí. Es decir, Claro. vamos a ver... He dicho PSOE, perdón. Sí, UGT, vamos a ver, perdón. seguramente UGT, pero seguramente UGT por el número de afiliados, por su influencia, porque se crearon jurados mixtos en prácticamente todos los sectores, se firmaron convenios colectivos, pero la UGT tuvo enfrente a la CNT. Y eso llevó a confrontaciones sociales muy fuertes y muy graves. Pero entre ellos... Entre ellos, sí. Sí, porque eran estrategias muy diferentes. Por lo menos hasta octubre de 1934 la estrategia de la UGT y del PSOE es una estrategia reformista, de modificación y de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a partir desde la legalidad democrática, de la participación en los jurados mixtos, mediante la negociación colectiva, etcétera. Mientras que la posición de la CNT es absolutamente diametralmente opuesta, era negociar empresa por empresa, revolucionaria, y por tanto había huelgas que para poner ejemplo, hubo huelgas de la CNT contra dirigentes pidiendo la expulsión o el despido de trabajadores, de dirigentes de UGTistas. Es muy difícil, por el propio concepto sindical que tenía la CNT, su propio concepto sindical contra todo tipo de organización, sabe que es un poco más asambleario. Entonces es más difícil de llegar a un recuento de cuánto eran. Realmente tenían una fuerza tremenda. Y una capacidad de movilización. En el año 1933, si tenemos ese dato, 1933 que se celebra el Congreso Constituyente de la UGT con todas sus sociedades, o sea, los distintos sindicatos. En el mismo Congreso habían detenido a unos compañeros anarquistas, digo compañeros porque eran miembros del movimiento obrero, los detienen fuera de Melilla, unos anarquistas de Melilla. Y el Congreso de la UGT se dirige al Consejo de Ministros exigiendo la libertad de estos trabajadores de Melilla detenidos, ¿no? Pues no creo que fuera una cifra inventada, porque si se dirige al Consejo de Ministros, ese dato que se les da tendría que ser un dato real, ¿no? Pues la UGT, cuando se dirige al Consejo de Ministros, se dirige en nombre de los 10.000 trabajadores a la Unión General de Trabajadores. O sea, en Melilla, en la época, hablar de una organización con 10.000 trabajadores, eso yo creo que son palabras mayores, ¿no? Pues sí, porque la ciudad, ¿qué población podía tener en esa época de la República? Bueno, difícil, porque en el libro se refleja el desarrollo demográfico de la ciudad, distinguiendo entre... porque Melilla tiene una población de hecho y otra población de derecho. De hecho, los que vivían aquí, y de derecho, muchos que estaban viviendo en el protectorado, pero que estaban aquí empadronados en la ciudad. Y después había mucha fuerza militar. Con lo cual podemos estar hablando entre una cosa entre 60 a 70.000 personas, pero si se va uno a los censos, te da un número de personas mucho menor. Pero ya digo, pero eso no hay que hacerle mucho caso, porque incluso las cifras oficiales ni siquiera son consistentes, porque hacen unas divisiones un poco artificiales entre guarnición, gente de fuera, gente en el protectorado, en las inmediaciones del Radar de Melilla, en Nador,
en los pueblos de alrededor, ¿no? Pero bueno, pero del orden de eso, 50, 60.000 personas. Y llegamos ya al año 36, el estallido de la guerra. Os quería preguntar si la publicación de estos libros, cuando se cumplen 80 años del estallido del conflicto, es un homenaje, un recuerdo a todos los sindicalistas. Yo quería terminar con eso precisamente. El libro al final, o sea, los dos libros, que es un estudio y que es un trabajo arduo, no es más que forma parte de algo que para mí es todavía mayor que lo de los libros, que es recuperar la memoria histórica. Porque yo soy de los que dice que un pueblo que olvida su pasado es un pueblo que no tiene futuro. Y no lo hago desde ningún punto revanchista, que está muy de moda ahora, los buenos y los malos. No. Nosotros es un canto a esos civiles de Melilla que hicieron un trabajo arduo por tener una Melilla mejor, y lo hemos reflejado a través de los libros, pero que entra dentro de un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Lo hemos hecho coincidir como un guiño del 80 aniversario del alzamiento, porque sabemos todos lo duro que tuvieron que pagar, el sacrificio de haber tenido un poco de coherencia y solidaridad con el resto de sus ciudadanos. El libro o los libros no abordan el tema de la represión de una manera profunda, porque termina el 18 de julio de 1936. Es decir, termina justo cuando empieza la represión. Pero la represión es una constante a lo largo del libro. ¿Cómo? Pues cada vez que se nombra a un dirigente obrero, un dirigente político, sea del color que sea, a pie de página, se cita qué es lo que ocurrió con él. No hay que olvidar que en Melilla hubo 300 y pico asesinados y 2.000 y pico personas en el campo de concentración de Seduán. Hacemos una pequeña biografía de los más destacados líderes políticos que hubo, pues en el PSOE, en el Partido Radical Socialista, en Izquierda Republicana, en la CNT, etcétera. Una pequeña biografía, pero que no pretende ser más que eso. Una pincelada por recordar, pero no estamos abordando el tema de la represión de una manera profunda, porque eso habrá que analizarlo ya en el tercer tomo, aunque se habla de la represión, evidentemente, y se habla del terror y de muerte que hubo, digamos, el tiempo de terror y de muerte que se abrió en Melilla a partir del golpe de Estado del 36, es decir, a partir de las 5 de la tarde del 17 de julio del 36. Pero no es la cuestión que se aborda ahí, aunque digo, sí, no puede estar, evidentemente, no podemos obviarla. Es decir, si estamos citando a 1.200 personas y la mayor parte de esas personas o murieron o fueron encarceladas o fueron expoliadas o tuvieron que ir corriendo de aquí para que no nos mataran, no lo podemos olvidar y lo tenemos que mencionar aunque sea de pasada, y así se hace. Y esta tarde presentáis los libros en el Hotel Melilla Puerto. ¿Nerviosos? Bueno, no. Se ve que controláis bien el... Yo desde luego, se ha invitado mucha gente y nos gustaría que viniese mucha gente, pero yo desde luego me quedo también muy tranquilo, porque se ha invitado a familiares directos de los principales protagonistas. O sea, ya son nietos, en los casos bisnietos, van a estar allí, y para nosotros no tendría sentido, si esto que ha estado ocultado durante tantos años, no tendría sentido si no se lo decimos a ellos en voz alta y en público. O sea, que aunque el libro que, claro, va dirigido para a todo el que le interese, pero fundamentalmente es un acto de reparación, y que sepan de que no están olvidados, que por lo menos por nuestra parte es utilizar ese acto como caja de resonancia para gritar que Melilla tuvo gente muy digna, y a través de ello se lo queremos reconocer. Nosotros esperamos que haya gente, mucha gente. Aunque al final, como esto es algo que hemos editado nosotros mismos y que financiamos nosotros mismos, pues bueno, no contamos más herramientas que nuestro esfuerzo y vuestra colaboración. Tenemos que daros las gracias a los medios de comunicación, porque nos habéis acogido, pues una prueba es esta, con vuestra entrevista, el tratamiento que nos estáis dando, la cobertura que nos estáis dando, que esto nos permite acercarnos a la gente. Pero para nosotros el hecho de que haya gente o no es importante desde el punto de vista de nuestro ego, en absoluto. Pero sí desde el punto de vista de la memoria de las personas que están ahí. Yo creo que las personas que mencionamos ahí, las memorias que recuperamos de la gente que está en los libros, merece la pena que aquello se llene de gente y que escuchen y vean y nos ayuden a recordar
a gente que lo único que hizo fue entregar su vida por lo que tenemos hoy, por la libertad, por la justicia, por la igualdad social, por la libertad de expresión, por la libertad de expresión, por los derechos fundamentales que hoy consagra nuestra Constitución. Por eso dieron su vida y yo creo que por eso merece la pena que vayan y recordemos y recuperemos su memoria. Y a lo último, el tercer tomo, ¿para cuándo? Bueno, el tercer tomo, que Miguel te puede decir el color. Sí, el color es morado. Sí, Por la bandera republicana. Porque es un eso homenaje sería a así, esta ¿no? gente. Eso sería así. Y quiero aprovechar, porque es que eso, cuando se habla siempre de temas de memoria histórica, todo el mundo ya automáticamente, la bandera republicana es inconstitucional. No, la bandera republicana es preconstitucional. No significa que sea ilegal. Lo que pasa es que interesadamente se cuentan milongas que no obedecen a la realidad. Nosotros no podíamos, como no puede ser de otra manera. Esta gente, precisamente por ser republicanos, tenían una serie de conceptos y de convicciones que le teníamos que hacer un guiño. Eso es así. Desde el punto de vista gráfico, pero desde el punto de vista también de contenido. Y en la última parte, el libro morado, preguntas para cuándo, la verdad es que lo tenemos prácticamente a la mitad del desarrollo, nos queda muy poco. Pero claro, sacar un proyecto de esto es muy dificultoso por los recursos que son muy limitados, pero que no dejamos en el empeño de seguir y en el momento que tengamos la oportunidad pues volveremos a presentar nuestro trabajo. Llegamos hasta 1893, es decir, que el libro terminará hablando de alguna de la gente que está hoy aquí, es decir, Miguel Ángel es un personaje clave en todo esto, porque él funda el Partido Socialista, lo refunda en el Partido Socialista, refunda la Unión General de Trabajadores, organiza el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, que es producto de lo que soy, pero de la misma manera que de él, nuestra intención no solamente es limitarnos a la refundación de los partidos obreros, de los partidos de izquierda, sino que también lo vamos a hacer con los partidos de derecha, con lo cual también aparecerán algunos algunos tienen puestos ostentan altos cargos políticos en la ciudad, y hasta ahí queremos llegar, hasta 1983, y después que venga quien quiera que escriba el cuarto, el quinto, que no estaría mal, y no estaría mal que alguien viniera y esto lo mejorara y lo multiplicara por 10 e investigara estos periodos de una manera mucho más intensa, más profunda y más profesional que nosotros, porque al fin y al cabo no somos historiadores. Pues Miguel Ángel, Culi, muchísimas gracias por visitar el plató de Faro Televisión. A vosotros. Buena suerte con esta obra, que nos vamos a leer con solución. Vale. Muy bien. Muchas gracias.